Empecemos con esto. El acuerdo que hizo Trump es un gran asunto entre Estados Unidos y Australia sobre las tierras raras. Pero lo hemos dicho muchas veces. Las tierras raras en realidad no son tan raras. La parte difícil es el refinado, ¿verdad? Eso sigue sin resolverse, pero él lo presenta como si el problema estuviera solucionado. Está fanfarroneando, ¿no? Está faroleando. Está absolutamente faroleando. A veces me pregunto si Trump siquiera entiende esto. Cada vez tengo más la sensación, por cierto, de que Trump a menudo olvida cosas que le dicen o le explican y simplemente vuelve a las ideas que ya tiene. Pero, desde luego, tienes razón. Australia no está en condiciones de refinar tierras raras. Estados Unidos tampoco está en condiciones de refinar tierras raras. Las tierras raras pueden encontrar en el propio territorio estadounidense. Y se pueden encontrar en Canadá y en todo tipo de lugares. Ese no es el problema. Esa no es la cuestión. Y estaba leyendo, ¿recuerdas a ese comentarista francés Arnold Bertrand? Ha escrito un artículo muy interesante sobre cómo se obtiene una sustancia en particular que creo está clasificada como una de las tierras raras. Es decir, no explica todo el proceso, pero describe una parte. Y resulta que es un subproducto de la industria de fundición de aluminio. Y señala que para alcanzar niveles equivalentes de producción, no solo a lo que produce China, sino también a lo que Estados Unidos utiliza de este mineral en particular, que es un subproducto de este proceso, Estados Unidos tendría que, como mínimo, duplicar la escala de su industria del aluminio, produciendo mucho más aluminio del que podría absorber. Y eso, como él indica, es solo un mineral entre muchos. Así que, quiero decir, ni siquiera empieza a abordar el problema. Y de nuevo, es teatro, es exhibicionismo. Es decirle al pueblo estadounidense, no os preocupéis, lo tenemos todo bajo control. Bueno, evidentemente no lo tienen. Y en última instancia, vuelve a engañar al pueblo estadounidense sobre la realidad de su situación. Creo que dentro de un año habrá tantas tierras raras que no sabemos qué hacer con ellas. Quizás es cierto. Quizás dentro de un año no se sepa qué hacer con eso. Eso es exactamente seguro. Eso es exactamente lo que va a pasar. No sabe lo que está haciendo. Va de una cosa a otra. Quiero decir, probablemente lleguemos a la cumbre de Budapest y al caos allí. Y eso es sintomático de la forma en que dirige todo ahora. Sí. El problema con él es que no se le puede tomar demasiado en serio, haga o diga lo que haga. Al mismo tiempo es el presidente de los Estados Unidos, así que hay que prestar atención a lo que hace y dice. Pero cambia constantemente, ¿verdad? Primero dijo, aranceles del 100% a partir del 1 de noviembre, y luego dijo, todo irá bien, queremos ayudar a China. Y después Vance salió diciendo, tenemos muchas cartas que podemos jugar. Suena muy duro. Y luego dijo, vamos a tener un acuerdo fantástico. Está planeando visitar China. Recibió una invitación para principios del próximo año. Habrá un acuerdo fantástico, y ahora no está claro. Creo que lo último es que puede que no se celebre la reunión entre él y Xi Jinping en el APEC. Así que no sabe qué hacer, ¿verdad? ¿Es eso lo que está pasando? Él no. Esto es absolutamente correcto. Quizá porque es el único en el que he estado dentro. Permíteme hablar rápidamente de la cumbre de Budapest y de todo esto, que creo que refleja muy de cerca lo que has descrito. Básicamente, lo que entiendo que ocurrió, es lo siguiente. Trump y Putin se reunieron en Alaska en agosto. Putin creía que había llegado a un entendimiento con Trump sobre varios asuntos. Uno de esos asuntos fue que Putin dijo, mira, para avanzar en Ucrania, para avanzar hacia un acuerdo del conflicto en Ucrania, lo que estamos dispuestos a hacer es que, si los ucranianos se retiran del Donbass, consideraremos tu propuesta de alto el fuego en estas otras dos regiones, Zaporilla y Gerson, donde también estamos avanzando.
Entonces, ¿qué le respondes a eso? Y Trump dijo, mira, he oído eso. Voy a irme, voy a consultar con gente en Washington, voy a consultar con nuestros aliados y volveré contigo. Y luego pasan semanas, no vuelve, pasan más semanas, sigue sin volver. Los rusos están cada vez más enfadados y frustrados por esto. Entonces empiezan a oír que va a suministrar, o más bien desplegar, misiles Tomahawk en Ucrania. Putin, que está bajo cierta presión en Rusia, finalmente lo llama y le dice, esto es absolutamente inaceptable. Si despliegas esos misiles en Ucrania, se acabó. No volveremos a hablar contigo. Y por cierto, ¿cuál es tu respuesta a lo que hablamos en Alaska? Entonces, Trump dice, bueno, hablemos de eso en otra reunión en Budapest. Así que lo pospone para otra reunión en Budapest. Luego tiene una reunión con Zelensky al día siguiente. Intenta que Zelensky diga que hará lo que Trump y Putin discutieron en Alaska. Zelensky, como era de esperar, dice que no. Entonces, ¿qué hace Trump? Cancela toda la cumbre porque no quiere darle a Putin, no puede darle a Putin la respuesta positiva que presumiblemente cree que Putin espera. Por cierto, fue Trump quien propuso la reunión de la cumbre. Cualquiera que diga lo contrario está equivocado en esto. Putin no llamó por teléfono a Trump para pedirle una cumbre. Putin did not telephone Trump to ask him for a summit. Putin telephoned Trump to ask him for an answer. Putin llamó por teléfono a Trump para pedirle una respuesta a las propuestas que se presentaron en Alaska y también para dejar clara la posición sobre los Tomahawk. Pero es exactamente lo mismo que has descrito. Dice una cosa un día y algo completamente distinto al siguiente. No puede ceñirse a un plan o a una propuesta. Siempre critica a los demás. Constantemente dice cosas increíblemente groseras sobre otras personas para intentar disimular su propia indecisión y inestabilidad. Y por supuesto, al final eso empeora las cosas. No sé cuánto más puede continuar esto. Creo que probablemente estamos llegando a ese punto. Desde luego creo que lo estamos con los chinos y probablemente también con los rusos cuando van a decir basta, tenemos cosas más importantes que hacer. Si quiere que siga adelante e imponga sus aranceles, podemos encontrar una forma de sortearlo. Pero entonces no espere poder obtener nuestras tierras raras que solo querrá usar para fabricar más armas contra nosotros. Y creo que con los rusos probablemente estén un poco más atrás, porque Putin ha pasado más tiempo intentando arreglar algo con Trump. Pero tarde o temprano llegarán a la misma conclusión. No se puede seguir así. No se puede tener a China colgada de un hilo. Es ridículo. Quiero decir, es absurdo. Pero eso es en efecto lo que ha estado haciendo. Y como dijiste, culpa a los demás. Así que hay rumores, probablemente con algo de verdad, de que está muy enfadado con Lutnick. Le echó toda la culpa a Lutnick. Ahora bien, quizá Lutnick solo le trajo las buenas noticias, tal vez, pero él es quien toma las decisiones. Es el presidente. Necesita consultar con más gente que solo Lutnick, ¿no? Debería tomar decisiones, cualquier decisión relacionada con China, después de consultar con más personas que una sola. Y es él quien tiene la última palabra, pero al parecer, culpó a Lutnick. Ahora, no hemos visto a Lutnick desde hace unos días, posiblemente porque teme decir algo inapropiado o algo así, pero eso no es solo un problema de Lutnick y simplemente no veo cómo, pero él le echará la culpa a otros, ¿verdad? Eso es lo que él siempre hace. Y ahora, es inconcebible que Xi Jinping se encontrara alguna vez en una situación de ese tipo. Es imposible imaginar que Xi Jinping dependiera de un solo funcionario. Quiero decir, no conozco a Xi Jinping, obviamente, pero lo sigo. Leo lo que dice y puedo decirte lo que hace. Xi Jinping trabaja 15 horas al día, lee cada documento y cada informe preparado para él sobre cualquier tema específico. Evidentemente, tiene que debatir las cuestiones con los miembros del Comité Permanente del Politburó, probablemente también con el Politburó en pleno y con diversos funcionarios y ministros. Conoce cada parte de cada problema. Tiene todos los datos al alcance de la mano.
So it is impossible to lie to him because if Así que es imposible mentirle, porque si un funcionario se presenta y le cuenta una historia, Xi Jinping puede decir, mira, tengo todo esto, sé todo aquello, sé todo esto, no puedes decirme eso, no tiene ningún sentido. Eso es lo que hace el líder de un gran país. Trump no hace eso, no lee nada. Por cierto, lo he oído de personas que lo conocen, nunca lee nada, no hace preguntas a la gente, simplemente se sienta allí. La gente se le acerca, él pasa de un tema a otro, escucha lo que le dicen, escucha lo que quiere oír. Siempre le dicen lo que quiere oír porque no quieren ponerse en su contra. Así que el resultado es el caos. No se puede dirigir un país de esta manera, al menos no un país como Estados Unidos. in this way, at least not a country like the United States. Like for Putin, even let's say Trump said, oh, Y para Putin, incluso si, digamos, Trump dijera, oh, no vamos a darle misiles Tomahawk, podría cambiar de opinión mañana. Podría decir, no importa, sí lo haremos. Y además, no se trata solo de él. Creo que un líder es muy importante porque da ejemplo a las personas que están bajo su mando, ¿verdad? Así que ahora Besan también culpa de todo a este funcionario chino, Li Chenggang, ¿verdad? Parece muy enfadado con Li Chenggang. Dijo que Li vino a Washington, D.C. sin invitación. ¿Qué quieres decir con sin invitación? Si vino solo y sin invitación, no tienes por qué reunirte con él, pero claramente se reunieron, ¿de acuerdo? Of course they did. I mean, they gave him a visa, for God's sake. Y entonces dijo, quiero decir, están consiguiendo un visado, por el amor de Dios. ¿De qué otra forma podrían haber venido? Es ridículo. Quiero decir, esperaba que preguntaras eso. Todo esto es, una vez más, infantil. Es pueril. Conoces a este hombre y dices, no estamos de acuerdo. Esa es la postura. Pero inventarse una historia tonta como esa es cosa de patio de colegio. Es simplemente ridículo. Y esto es, de nuevo, la política exterior de una gran nación llevada de esta manera. Es un disparate. Y por supuesto, la culpa siempre es de los demás. Nadie. Nunca tenemos la culpa. Nunca hacemos nada mal. Siempre somos perfectos. Siempre estamos bien. Es terrible lo que hacen los chinos. Nosotros nunca hacemos nada parecido a lo que hacen los chinos. En fin, nunca más. ¿Qué estaba diciendo ahí? Anyway, what to say there? also said that También dijo que Li Chenggang era muy amenazante. Afirmó que China desataría el caos en el sistema global si Estados Unidos seguía adelante con las tarifas de atraque para los barcos chinos. Bueno, eso contradice lo que dijeron después, porque si él dijo eso en agosto, entonces no debería sorprenderte cuando China introdujo los controles sobre los minerales de tierras raras, ¿verdad? Deberías haber sabido que China iba a hacer algo. Así que se contradice a sí mismo, porque más tarde dijeron, oh, esto de la nada, ¿por qué hicieron esto? Bueno, deberías haberlo sabido ya en agosto. Well, of course, absolutely. I am absolutely sure that the Chinese have pushed back very Estoy absolutamente seguro de que los chinos han respondido con mucha firmeza respecto a las tasas de atraque, lo cual es indignante, absolutamente indignante. Es un ataque a la industria marítima y de construcción naval de China, con la que por supuesto Estados Unidos no puede competir. Y es una acción infantil y petulante una vez más. Estoy seguro de que los chinos, a su manera, muy educadamente, pero con mucha firmeza, habrán dicho que esto es completamente inaceptable. Pero lo que los estadounidenses llaman agresivo es cuando alguien les responde. Cuando los estadounidenses son agresivos, lo cual ocurre a menudo, y por cierto pueden ser muy agresivos, lo he experimentado personalmente. Quiero decir, he tenido que negociar con estadounidenses, y sé lo agresivos que pueden llegar a ser, y el lenguaje increíblemente grosero que a veces utilizan. Por supuesto, ellos no la llaman ser gros, lo llaman ser duros. Esa es la diferencia. I mean, that's the difference. And then also Wall Street Journal has an article. Y además, el Wall Street Journal publicó un artículo que muchos otros medios de comunicación retomaron, diciendo que China estaba jugando duro porque Xi Jinping había calculado que el mercado bursátil o el sistema financiero de Estados Unidos colapsarían si Trump seguía gestionando las cosas de esta manera, imponiendo más aranceles a los productos chinos y demás. Esto es una grave incomprensión de cómo se toman las decisiones en China. China, ya sea Xi Jinping o el gobierno, nunca basaría sus decisiones en lo que ocurre en Estados Unidos.
in the US to make their decision. Don't you think? Well, absolutely. Well, first of all, I mean, the fundamental. ¿No lo crees? Pues absolutamente. En primer lugar, el problema fundamental de todos los artículos de ese tipo es que intentan leer la mente de Xi Jinping. Yo nunca intento hacer eso. Decir que Xi Jinping está contando con algo así, no lo sabes, estás adivinando. Así que seamos claros, eso es pura especulación, nada más que una suposición. ¿Es plausible? Por supuesto que no, en absoluto. ¿Por qué Xi Jinping está haciendo tomar fluctuaciones del mercado bursátil estadounidense? On the fluctuations of the American stock market. If you follow Xi Jinping, Si sigues a Xi Jinping, si ves lo meticuloso que es, si ves lo cuidadoso y sistemático que es el gobierno chino en su conjunto, porque Xi Jinping es solo una persona dentro de un gobierno enorme, sabrías que nunca harían eso. Nunca, jamás arriesgarían tanto en algo sobre lo que no tienen control absoluto. La idea es ridícula. De nuevo, ¿por qué no hacer algo mucho más sencillo? En lugar de intentar adivinar lo que quiere Xi Jinping, ¿por qué no mirar lo que China dice realmente? Han ofrecido explicaciones completas de todo lo que hacen. provided complete explanations for all the things they do. Yeah. Well, but that's Sí, how they bueno, pero así es como piensan. when they, ¿Y recuerdas cuando expulsaron a los rusos del sistema SWIFT? No creo que lo pensaran bien. Simplemente asumieron que la economía rusa se derrumbaría. Simplemente lo dieron por hecho, ¿verdad? that, right? Absolutely. Absolutamente. And then they don't know Israel kilo que la economía rusa no se derrumbó. Y por spota todos y desear que They do know what to do. They blame China. Saben lo que tienen que hacer, culpar a China. Es lo que hacen siempre. Primer paso, en serio, tienes toda la razón. Pero sí quiero decir, ves cómo desde entonces, de forma constante, mes tras mes, el hecho de que la economía rusa no se haya derrumbado es de algún modo culpa de China. Collapse is somehow China's fault. Yeah. And also, in the meantime, I think Trump himself. Y además, mientras tanto, creo que el propio Trump probablemente se está poniendo cada vez más nervioso a medida que nos acercamos, creo, al comienzo de noviembre, cuando el Tribunal Supremo emitirá un fallo sobre todo este asunto tan terrible. De hecho, poco a poco, creo que ha ido retrocediendo gradualmente un poco, porque después del 2 de abril, cuando declaró esta independencia económica, emitió 2 órdenes ejecutivas adicionales que básicamente concedían más exenciones a más empresas y productos. Así que creo que incluso él se dio cuenta gradualmente de que esta no es una política sostenible, ¿verdad? This is not a sustainable policy, isn't it? No, absolutely. I think that you have actually. No, absolutamente. Creo que en realidad has señalado uno de los aspectos más importantes, del que no se habla lo suficiente, que desde la posición de Donald Trump se enfrenta a toda una serie de bombas de relojería. Se ha acorralado a sí mismo al fijar este plazo con China, que es el mes de noviembre, y ahora tiene que decidir qué va a hacer. Por cierto, dijo recientemente que no va a imponer aranceles del 500% a China porque China compra petróleo ruso, y afirma que lo hace porque quiere ser amable con China. Ese es el tipo de cosas. Pero tiene que encontrar una forma de sortear eso, porque como vimos, por lo que ocurrió en primavera y a comienzos del verano, Estados Unidos no puede resistir una guerra económica con China. Así que tiene que encontrar una forma de evitarlo. Probablemente vaya a perder la decisión del Tribunal Supremo. Quiero decir, no es absolutamente seguro, pero ha debilitado mucho su propio caso al usar los aranceles no como medidas para recaudar ingresos o medidas económicas, sino como sanciones, esencialmente sanciones contra países, lo cual realmente no debería ser. Es decir, ese no es un uso apropiado de los aranceles. Así que ha socavado su propio caso. Y creo que, de todos modos, su caso era débil. A mi juicio, si uno mira la Constitución de Estados Unidos, sus disposiciones son absolutamente claras. Creo que lo que está haciendo va mucho más allá de eso. Y por último, aunque en realidad lo más importante de todo, a pesar de toda la fanfarronería y el alarde sobre lo que hemos conseguido con Australia y todo eso, debe de estar preocupado porque en noviembre China va a empezar a imponer restricciones a las exportaciones de tierras raras. Así que ahora todo esto le está presionando.
Se puede ver que está cada vez más nervioso, más estresado y que está tomando decisiones cada vez más extrañas, incluidas las que acabo de mencionar sobre la cumbre de Budapest. Porque eso es lo que hace la gente cuando está bajo presión y no sabe realmente qué hacer. Se vuelve cada vez más errática y desequilibrada, y no se detiene a pensar las cosas con calma. Pero esto va a continuar. Quiero decir, él va a verdad, porque la gente que le rodea tampoco parece tener ni idea de qué hacer. Bueno, lo que probablemente ocurra, porque así es como trabaja Trump, es que encontrará la manera de sortear al menos algunos de estos problemas, pero lo hará de una forma que le cause más problemas un poco más adelante. Quiero decir, esto es lo que hace. Así que ya sabes, aplazará sus aranceles contra China otros 100 días para ganar más tiempo. Pero con cada maniobra que hace, al final reduce su propio margen de maniobra futuro. Y por supuesto, disipa la buena voluntad que le queda, que a estas alturas no creo que sea mucha. Creo que todo el problema es que Estados Unidos perdió credibilidad. Verás, Besson dijo recientemente, "Oh, podemos prorrogar esto". Hicieron una pausa, acordaron una especie de alto el fuego, ¿verdad? Y se suponía que debía durar hasta el 10 de noviembre. Pero durante ese tiempo, nunca dejaron de sancionar a empresas chinas, de añadir tasas de importación y todo ese tipo de cosas. Fue entonces cuando China dijo, "Vamos a hacer lo de las tierras raras, ¿de acuerdo?" Y luego Besson dijo, "Oh, vamos a prorrogarlo otros 3 meses. Pero se suponía que no debías hacer nada hasta el 10 de noviembre y ahora dices que lo has prorrogado otros 3 meses. ¿Por qué iba a confiar a alguien en ti? ¿Por qué iba a creerte a alguien?" Además, todas estas son decisiones unilaterales, no se han acordado con Pekín. Quiero decir, la otra cuestión es, ¿dónde estuvieron las negociaciones? Quizá esté entendiendo algo mal, pero yo había supuesto que la razón por la que tuvimos esta pausa y prórroga negociadas que se acordaron en septiembre, era dar tiempo a unas negociaciones adecuadas para que comenzara algún tipo de acuerdo comercial a largo plazo entre China y Estados Unidos. Y si esas negociaciones hubieran comenzado y no hubiéramos tenido todo el corte en lonchas que hemos visto en las últimas semanas, entonces habría tenido sentido que ambas partes acordaran mutuamente conceder prórrogas sucesivas hasta que concluyeran las negociaciones. Pero no hemos visto nada parecido. Quiero decir, no ha habido ningún intento serio de formar un equipo de negociación, ningún intento de consultar más ampliamente en Estados Unidos para averiguar qué podrían estar buscando las personas del sector industrial y empresarial. No ha habido nada de eso, porque esta no es la forma en que funciona esta administración. Se lo inventan sobre la marcha. Y como dices con toda la razón, no tienen un plan y se enfrentan a un gobierno que planifica meticulosamente. Es tan desequilibrado que resulta casi cómico. Creo que Besson dijo que va a reunirse con He Lifeng en Malasia, quizá el mes que viene o la próxima semana. Pero en fin, creo que tanto Rusia como China saben ya bastante bien que no se puede tratar con un gobierno como este. Así que, vale, si quieres hablar, hablaré, pero no van a ponerse de acuerdo en mucho. Simplemente vas a esa reunión y repites lo que ya le has dicho a Estados Unidos muchas veces. Esta es mi línea roja, estas son mis condiciones para ti. ¿Qué se puede hacer? Pero Estados Unidos no hará promesas o hará promesas que no puede cumplir. Creo que eso es lo que seguirá ocurriendo. Habrá conversaciones continuas, pero dudo que suceda algo sustancial. Correcto. Creo que lo has resumido perfectamente. Y creo que Xi Jinping y Putin, en algún momento, probablemente dirán que reunirse con Trump es simplemente una pérdida de tiempo. No tiene sentido. Quiero decir, él viene, dice cosas, parece escuchar, pero aparentemente no lo hace. Le entra por un oído y le sale por el otro.
Así que realmente no tiene sentido. in a hurry. Es un anciano confundido y apresurado, y lo que acuerda un día lo contradice al siguiente. No hay organización ni una estructura adecuada detrás de él. Y las personas que forman su equipo son unos inmaduros, quiero decir, son adolescentes adultos. I mean, they are adult teenagers. Yeah, yeah. Sí, sí. Y de vez en cuando montaban una rabieta. Creo que lo que dijo Besson sobre el funcionario chino es casi como si él estuviera montando una rabieta. A tantrum, like, He is throwing a tantrum. That Está montando una rabieta. he's doing. Eso es exactamente, precisamente lo que está haciendo, igual que Trump. Quiero decir, ya sabes, cuando China hizo su anuncio sobre las tierras raras, lo cual, como bien dijiste, cualquiera que estuviera al tanto de lo que Estados Unidos estaba haciendo, no debería haberse sorprendido. ¿Qué hace él inmediatamente? Monta una rabieta. Dice cosas increíblemente groseras, aunque, repito, endurecer los controles de exportación es algo que Estados Unidos lleva haciendo desde que cualquiera puede recordar. Alguien me señaló recientemente que los estadounidenses empezaron a hacerlo formalmente en 1959. Formally began doing it in 1959. okay. Kind of smart. Canadá aprendió de Estados Unidos. Sí. Yeah. Ahora bien, fue muy grosero en esa reunión con Zelensky. ¿No se suponía que debía tirar los mapas que Zelensky había traído e incluso usar palabrotas? He brought and even used curse words. Yeah. Yeah, profanities. And again, it's not difficult to understand. Sí, palabrotas. Y de nuevo, no es difícil de entender, porque Putin le dice el día anterior, ¿cuál es tu respuesta a las cuestiones que te planteamos en Alaska? Hemos esperado todos estos meses y no hemos tenido tu respuesta. Así que entra en esa reunión con Zelensky, con esa reprimenda de Putin resonando en sus oídos. Y se desquita con Zelensky porque quiere que Zelensky le saque del apuro con Putin. En fin, básicamente de eso se trata. Así que, ya sabes, monta rabietas, maldice y jura, lanza los papeles por ahí. Y al final, de nuevo, no se resuelve nada. Zelensky se mantiene firme, los europeos respaldan a Zelensky, así que Trump vuelve a girar hacia Zelensky y no se enfrenta a Putin. To Zelensky and won't face Putin. I mean, it's just, as I said, it's just. To make it worse, Quiero decir es que, como ya dije, es que, para empeorarlo, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, también fue muy grosera con los periodistas. Un reportero del Huffington Post preguntó por el lugar quién tuvo la idea de celebrarlo en Budapest, porque según ellos hay cierta ironía ahí dado el memorando de Budapest, ¿no? Supuestamente para proteger a Ucrania y todo eso. Así que alguien señaló y preguntó, ¿de quién fue la idea de elegir este lugar? Creo que es una pregunta razonable. Pues bien, muy grosera, José. Esa es la idea de su madre. ¿Por qué diría que te? Además, parecía muy enfadada. Also very angry as well. Well, absolutely, especially as there's an absolute. Bueno, absolutamente. Sobre todo porque no hay ninguna duda de quién lo sugirió. Fue Trump. Creo que los rusos nos lo han dejado bastante claro. A los rusos nunca les entusiasmó esa idea. Nunca les ha gustado Budapest porque es un lugar difícil de alcanzar para Putin. Tiene que pasar por territorio de la Unión Europea y todo eso. Y si volvemos al informe ruso original, dijeron que fue Trump quien lo sugirió. Los rusos siempre han dicho que era una posible ubicación, pero nunca se comprometieron del todo a celebrar allí la cumbre, precisamente por esas razones. Pero en fin, volviendo a lo que dijo el portavoz, nunca ha habido ninguna duda de que fue Trump quien sugirió celebrar la reunión en Budapest. Suggested holding the meeting in Budapest. Yeah, why can't you just answer the question? Sí. ¿Por qué no puedes simplemente responder a la pregunta en lugar de ser tan grosero con la periodista? Parece que ella le está acusando de ser una persona de extrema izquierda, bla, bla. Tiene un montón de... No lo entiendo. ¿Por qué está tan molesto? Es solo una pregunta. Solo puede responder a la pregunta. Just the question. You can just answer the question. Answered the question. I mean, again, it's an administration. Responde a la pregunta. De nuevo, es una administración bajo presión. Quiero decir, otra cosa que probablemente no mencioné antes es que las preocupaciones por lo que está ocurriendo en el mercado bursátil están aumentando, y debe de haber inquietudes al respecto también. Pero la presión está ahí, porque han llegado a ese punto en el que realmente tienen que empezar a dar respuestas, no solo a los medios y a gente así, sino a personas como Xi Jinping,
Putin y otros. Y eso es algo distinto. Están fuera de su alcance. No saben qué hacer. No llevan a cabo las negociaciones de forma inteligente. Con los rusos, y desde luego con los chinos, lo que hay que hacer es formar un equipo de negociadores experimentados y profesionales. Tienes una serie de reuniones, rondas de negociación propiamente dichas. Cuentas con un jefe negociador que tiene experiencia en estas cuestiones. Los chinos tendrán negociadores muy experimentados que conocen cada detalle al dedillo. Buscas los puntos de acuerdo y construyes a partir de ellos. Es un proceso que puede llevar un año, quizá más. Como dije, mientras tanto mantienes los aranceles y todo eso. Pero si lo abordas de esa manera, avanzarás y encontrarás un acuerdo. Con suerte, un compromiso mutuamente aceptable. Desde luego, no se hace como han intentado hacerlo hasta ahora, que básicamente consiste en engañar, fanfarronear y embaucar a los chinos para que acepten cosas que nunca van a hacer, porque van en contra de sus intereses. Y los europeos no son mucho mejores, sinceramente. Los neerlandeses, no entiendo todo este asunto del siguiente periodo. Ese es exactamente el problema en el que está metido ahora mismo el gobierno neerlandés. Se lo han buscado ellos mismos. No sé por qué no pueden mantenerse al margen de esto, ¿verdad? Así que el ministro de Economía neerlandés, Vincent de Carmen, es quien quiere mantener una reunión con el ministro chino de Comercio o de Economía. Dijo que hay más pasos que deben darse para alcanzar algún tipo de solución. ¿Suena optimista? Pero la realidad es que China no ha respondido mucho. Creo que al principio, cuando pidió la reunión por primera vez, China ni siquiera respondió de inmediato. Pero luego pidieron una reunión repetidamente. El problema que tiene ahora Xperia es que la producción está en China. Aunque no se trate de chips de alta gama, siguen siendo chips que se necesitan en grandes cantidades. Ni siquiera sabía que un coche normal necesita ahora miles de chips por vehículo, así que se necesita una empresa que pueda producirlos. Xperia, al parecer, produce unos 6 millones de chips al mes para ayudar a todas las industrias y compañías automovilísticas de Europa y Estados Unidos. Y ahora China ha dicho que no, que ningún chip puede salir de China. Eso ha creado grandes problemas para la industria del automóvil en Europa y Estados Unidos. Supongo que los neerlandeses simplemente nunca esperaron que China reaccionara así. ¿Por qué no lo habrían esperado? ¿Y por qué harían esto en absoluto? ¿Por qué interrumpirían algo que funcionaba perfectamente bien? Nada de esto tiene sentido. Por cierto, hubo un artículo en el Financial Times hace aproximadamente una semana. En realidad, antes de que Xperia fuera intervenida de la manera en que lo fue, o al menos antes de que su dirección fuera destituida y se colocara a otras personas en su lugar. Pero señalaba exactamente eso. Si hablamos de los chips realmente superavanzados, los que necesitan esas máquinas de litografía ultra sofisticadas, representan, ya sabes, alrededor del 0,1% del mercado internacional de chips, o algo así. Son necesarios para algunas aplicaciones muy importantes y de gama alta, pero la gran mayoría de los chips que se utilizan son de gama media o baja. Ese es el núcleo de la industria de los semiconductores. Y China domina ese sector. Quiero decir, dentro de poco, probablemente producirá más del 50% del suministro mundial de esos chips. Creo que el artículo decía que para mediados de la década de 2030 podría llegar al 60%. China es, con diferencia, el mayor productor de estos chips. Así que, de nuevo, la gente en La Haya, en los Países Bajos, no pensó en esto. Es decir, no lo tuvieron en cuenta. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo en absoluto? Hay una buena empresa que realiza un trabajo importante, útil para las industrias automovilísticas europeas, ayudando a mantener empleos en Europa. Simplemente entran, cambian la dirección de una empresa, inventan explicaciones jurídicas completamente ficticias sobre por qué lo hacen, y luego se sorprenden. Después van a China y dicen, queremos negociar, queremos hablar.
¿De qué hay que hablar ahora? Has robado mi propiedad y se supone que debo negociar contigo. And I'm supposed to negotiate with you? Congelaron las acciones chinas. Prácticamente lo mismo que cuando congelaron los activos rusos. Eso es lo que hicieron. No hay forma de evitarlo. There's no around it. Yeah, but I mean, speaking as a former lawyer, I mean, treat Hablando como exabogado, tratar la propiedad de otra persona como si fuera tuya es, según la inglesa, en realidad un robo. Sí, es un robo. Tratar la propiedad ajena como propia. is the use of treating someone's property as your own. Realmente creo que todo el asunto es racista. It's racist. I actually Well, of think course it is. Absolutely it is. It is completely racist. Por supuesto que We lo are the es. superior Absolutamente lo es. Es completamente racista. Nosotros somos los superiores occidentales blancos. Esas personas son los salvajes del lejano oriente. Podemos hacerles lo que queramos. Y si regresan, Dios mío, race. God, eso revierte y altera por completo la ley de la naturaleza. and upsets. Esa es una visión racista. Es una visión colonial. It's a racist outlook. It's a colonial outlook. yeah. And they what they're trying to do like Lo que están intentando hacer. Nexperia era una empresa neerlandesa, pero estaba al borde de la bancarrota. Fue Wingtech quien la compró. La forma en que Wingtech la sacó adelante fue a través del mercado chino. Construyeron producción en China para el mercado chino con el fin de alcanzar la escala que necesitaban. Y una vez que tienes esa escala, también puedes suministrar a las empresas automovilísticas europeas y estadounidenses. Así fue como lograrle la vuelta a la situación. Realmente creo que el gobierno neerlandés, aunque está bajo presión de Estados Unidos, también quiere recuperarla. Quieren aprovechar el hecho de que Estados Unidos y China están en esta disputa. Así que quieren apoderarse de ello del mismo modo que se está haciendo con TikTok. Pero creo que ven lo que está ocurriendo con TikTok, que probablemente China no les permitirá simplemente forzar una venta o algo parecido. Así que lo que hicieron, creo, fue planear simplemente incautarlo. Y luego, una vez que lo tengan, obligarte a venderlo a un precio bajo o algo así. Simplemente nunca esperaron no llegar siquiera a esa fase de negociación, porque China ni siquiera quiso hablar. Of course not, because why would Creo que eso es lo que pasa. Por supuesto que no, porque ¿por qué iba a hablar China si la producción está en China? Quiero decir, ahí es donde está el negocio real de la empresa. Si quieres reproducir este negocio en Europa, montando tus propias fábricas, entonces ese es tu asunto. Eso es lo que puedes hacer. Puedes gastar el dinero en eso. Pero ¿qué te impidió hacerlo de todos modos? ¿Por qué tuviste que robar la empresa de otra persona para hacerlo? Pero tienes toda la razón. Eso es exactamente lo que querían. Lo querían para ellos mismos. Querían establecer a los Países Bajos como un lugar de alta gama y alta tecnología. Al fin y al cabo, fabrican las máquinas de litografía, como todos sabemos. Querían todo eso. machines, as we all know. They wanted all of this. And of course the Americans were coming and Y por supuesto, los estadounidenses estaban viniendo y susurrándoles al oído. La gente habitual que dirige las cosas hoy en día en la administración pública y en los gobiernos de Europa, al igual que en Estados Unidos, no entiende de manufactura. Probablemente sabían que esta empresa fabrica todos esos chips, pero no se dieron cuenta del todo de que los produce en China. Y déjame decir algo más. Nasi avugurnama over de sus chips, temis enesime chitin. Sí, y lo que también es notable es que dentro de la propia empresa hay 3 ejecutivos, de nuevo racistas. No veo ninguna otra razón por la que harían esto, porque se trata de los directivos de la compañía, el director jurídico, el director financiero y el director de operaciones. Los 3 fueron quienes enviaron una petición y pidieron a la empresa que hiciera eso. ¿Por qué harían algo así los ejecutivos de una empresa? Básicamente, traicionar a su propia compañía. Y luego, en el proceso, cuando lo hicieron, el gobierno neerlandés, por supuesto, no tuvo la capacidad de reflexionar sobre ello. Simplemente lo tomó de inmediato. Pero la parte irónica es que esta ley, se llama la Ley de Disponibilidad de Bienes, que están utilizando como fundamento, como base para su actuación, tiene como objetivo, entre otras cosas, proteger la cadena de suministro.
pero con su acción hicieron exactamente lo contrario. Ahora mismo, la cadena de suministro está siendo por lo que hizo el gobierno neerlandés. Because of what the Dutch government did. Isn't that Well, interesting? That is exactly true. That is very No es interesante. true, but it is Es exactamente cierto. Es muy interesante. Es exactamente cierto, pero es la historia de nuestro tiempo. Es exactamente lo mismo. Bueno, quiero decir, como hemos comentado, creo, en programas anteriores, Europa está atravesando un enorme proceso de desindustrialización. Y la razón por la que lo está haciendo, por qué lo está haciendo, es porque ha hecho estallar sus propias cadenas de suministro. Quiero decir, literalmente, en el caso del Nord Stream y el gas y todo eso, pero también de muchas otras maneras. Ya sabes, esto es lo que resulta tan frustrante porque absolutamente no tenía por qué ser así. En absoluto. China entiende perfectamente que le conviene desarrollar buenas asociaciones industriales. Siempre lo ha dicho. Nunca ha habido un problema en ese sentido. Podríamos haber trabajado con China. Podríamos haber elaborado un plan junto con China sobre cómo hacer estas cosas. Strymer tested en Liu Romano. And it was there for the taking. And now it's getting harder. Y ahora las cosas se están poniendo difíciles para el gobierno. ¿Qué deberían hacer? Por un lado, las empresas automovilísticas de Europa y Estados Unidos están presionando diciendo necesitamos esos chips, ¿verdad? De nuevo, se trata de miles de millones de chips. No se puede simplemente empezar a fabricarlos en otro sitio con facilidad. Y además, el gobierno chino no está participando activamente con el gobierno neerlandés. También es posible que, cuando empiecen con los verdaderos controles sobre las tierras raras, puedan comenzar con ASML. Esa podría ser la primera en ser castigada. Entonces, ¿qué deberían hacer? Quiero decir, han creado este gran lío y ahora no saben qué hacer. Bueno, exactamente. Quiero decir, lo que tienen que hacer, tenemos una expresión en Gran Bretaña, cuando estás en un agujero deja de cavar. Deberían coger el teléfono. Deberían decir, quizá no a Xi Jinping, pero sí a alguien en China. Mire, esto ha llegado tan lejos como podía. Entendemos que esto no nos está funcionando. Podemos reunirnos, podemos hablar, podemos encontrar una salida. Pero por supuesto, el problema ahora es que la confianza se ha perdido. Quiero decir, este es el asunto. Si robas una empresa, lo repito, eso es un robo. En lo que a mí respecta, es un robo claro y directo. Apoderarse de los bienes de la empresa, despedir a sus directivos, tratarla como si fuera una empresa bajo tu control, es como mínimo un intento de robarla. Cuando la gente actúa así, los demás, los que están al otro lado, no pueden confiar en ellos. Quiero decir, debería ser algo evidente y claro. Y no es que se trate de un caso aislado. Ya tuvimos lo de TikTok, antes lo de Huawei, y todas estas cosas han ido ocurriendo una tras otra. Y se acumula, se va sumando. Sí, y por eso el sentimiento entre los internautas chinos está realmente enfadado con el gobierno neerlandés. ¿Están locos? ¿Cómo pueden hacer algo así? Así que el gobierno chino no va a ceder en nada. Lo que están haciendo ahora es hacer que la parte china de la empresa sea básicamente independiente de la parte neerlandesa. Posiblemente vayan a quedarse con algunos de los clientes una vez que lo tengan todo completado. Todavía hay algunos asuntos legales que deben resolver, supongo, pero quieren hacerlo. Una vez que lo consigan, podrán quedarse con todos los clientes, y esos clientes necesitan esos chips. Dejémoslo muy claro, ¿de acuerdo? Podrían hacer que la parte neerlandesa se volviera totalmente irrelevante. Así que, sea lo que sea que pensaban que habían incautado, acabaría valiendo éticamente no. Lo harán. Por cierto, quiero decir, ya sabes, esto pasa todo el tiempo. Me interesa mucho la aviación, porque uno de mis mejores amigos que falleció hace muchos años era abogado especializado en aviación. Así que estaba leyendo sobre el nuevo avión chino y sus motores, y los intentos que han hecho los estadounidenses para básicamente impedir el desarrollo de esos motores. Es que
Yeah, they will continue to Sí, try. seguirán Yeah, intentándolo. it's going to Y sí, va a seguir siendo así. Es que, no lo sé, los países pequeños deberían mantenerse al margen cuando los grandes están en una disputa o una pelea. Solo pienso, vale, esto me parece de sentido común. Dos tipos grandes están peleando y yo soy la persona pequeña. Quiero mantenerme lo más lejos posible de ellos. I want to be away from them as much as possible. Why do I jump on, to ¿Por qué intervengo, sabes? Bueno, has planteado una pregunta muy, muy buena. Porque, quiero decir, en otro tiempo, eso es exactamente lo que habría ocurrido. Quiero decir, el gobierno neerlandés que yo recuerdo, porque solía ir mucho a los Países Bajos cuando era joven, y en aquellos días, si alguien hubiera venido y les hubiera dicho a los neerlandeses, bueno, mirad, vais a cortar vuestros vínculos económicos con China, o lo que fuera, habrían dicho, vete, esto no tiene nada que ver contigo. Este es nuestro asunto. Estos son nuestros empleos. Estas son nuestras empresas. No tenemos ningún conflicto con China. We don't have any quarrel with China. If you've got a quarrel with China, you sort it out with China. Tienes un conflicto con China, así que arréglalo con China. No tiene nada que ver con nosotros. Tenemos una economía muy buena y próspera, una relación exitosa con un país que comercia y hace negocios. ¿Qué le ha pasado a Europa, que ya no hacemos esto? Realmente no lo puedo entender. Es este cambio extraordinario que ha ocurrido en Europa en los últimos 20 o 30 años, en el que subordinamos todo a lo que quieren los estadounidenses. Y ni siquiera acaba beneficiando a los propios estadounidenses, porque como bien has dicho, sus empresas automovilísticas necesitan esos aviones. Their car companies need these chips. The finance minister, El ministro de Finanzas, Vincent Carman, uno de sus argumentos era que necesitaba explicar a China que esto no está ocurriendo por presión de Estados Unidos. Bueno, si ese es el caso, si Estados Unidos no te está presionando, entonces estás tomando esta medida por tu cuenta. ¿Por qué eso es mejor? ¿Por qué? Quiero decir, ¿ves la economía china? Haya o no presión de Estados Unidos, esto no es algo bueno. Parece que no lo entiende. Es como si dijera, sí, esto no tiene nada que ver con Estados Unidos. Tenéis un problema con Estados Unidos. Supongo que eso es lo que intenta decir, dejadnos fuera. Pero fuiste tú quien se metió en esto. Nadie te pidió que te metieras en esto. No. Bueno, quiero decir, no puedo explicarlo. No puedo justificarlo. Para mí es tan indigno y tan evidentemente incorrecto, especialmente para un país pequeño como los Países Bajos, que depende del comercio y que también se basa en gran medida en las exportaciones. Pensarías que querrían mantener las mejores relaciones posibles con sus principales socios comerciales. Y dado que los Países Bajos exportan maquinaria, equipos de alta gama y todas esas cosas, pensarías que especialmente querrían mantener las cosas con China en equilibrio. Simplemente no entiendo por qué no pueden verlo. Pero hay una especie de locura. Y lo sé. Aquí es donde creo que la gente en China no lo entiende del todo, porque muchas veces el problema con los chinos es que son personas muy racionales y pragmáticas. Hay una locura que recorre Europa, y es muy, muy difícil de explicar. Los rusos han estado recibiendo los golpes durante los últimos 20 años, y ahora, lamentablemente, se ha extendido también a nuestras relaciones con China. De hecho, es fácil de explicar, porque lo que ha ocurrido es que nosotros, los grandes y civilizados europeos, estamos de repente dándonos cuenta de que la gente en Asia puede fabricar mejores coches, mejores chips, mejores cosas en general que nosotros, o al menos tan buenos como los nuestros. Y eso, de algún modo, como dije, viola nuestra propia idea de cómo debería ser el orden natural. Así que ya sabes, cuando vamos a China e intentamos dar lecciones a los chinos, como siempre hacemos, como tanto nos gusta hacer, los chinos simplemente se ríen. Porque, quiero decir, ¿por qué no lo harían, dadas las realidades, los cambios reales que están ocurriendo en el mundo? Y esto no resulta imposible de aceptar. No está fácil. Impossible to accept, and it's driving us mad. Sí. Y hemos hablado de esto muchas veces. Que no hacer algo o no decir algo a menudo es una buena opción, ¿verdad? Porque que sientes que siempre tienes que hacer algo. Como,
That is so Chinese. Eso es tan chino. Eso es tan chino. ¿No hay incluso un dicho taoísta sobre esto, algo relacionado con la no acción? Pero es profundamente cierto. Puedo decirte como exabogado que lo que no dices nunca te mete en problemas. Lo que dices y haces, a menudo sí. What you say and do often does. Yes. And then in the Chinese history book, when they Sí, y luego, en los libros de historia chinos, cuando comentan sobre algún Wang Di, si dicen que ese Wang Di no ha hecho mucho, no se considera algo negativo. Significa que mantuvo el país funcionando sin incidentes. Eso es lo que significa, paz, estabilidad. Pero parece que siempre tienen que intervenir en todas partes, creyendo que cada vez que hay un problema, incluso el más pequeño, tienen que hacer algo, decir algo y empeorarlo. Creo que siempre lo hacen, absolutamente, siempre lo hacen. Bien, Oriente Medio, Vince Kushner y los Bikov. Ahora, en Oriente Medio, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el propósito de su viaje? No lo entiendo del todo. What are they doing? What's the purpose of their trip? I don't quite understand. No, I don't think anybody does. The problem is, No, no creo que nadie lo haga. El problema es que propusieron este alto el fuego en Gaza, que ya se está resquebrajando, exactamente como dijimos que ocurriría. Así que quiero decir, creo que están intentando mantenerlo unido con cinta adhesiva, por así decirlo. Y por supuesto, lo otro que tienen que hacer es mantener a Trump constantemente contento, proporcionándole grandes nuevos triunfos diplomáticos. Así que están buscando el siguiente, pero no creo que tengan ningún plan real ni idea de qué hacer. Y sea lo que sea que hagan, no va a mejorar nada de forma significativa, porque no están aportando nada nuevo a la mesa. because they're not bringing anything to the table again. Okay. They just Vale, want to keep the solo quieren mantener la apariencia de que el acuerdo de paz sigue en pie. Pero bueno, Okay. Yeah. Yes. sí, Iran, Russia, and China also sent a letter. Irán, Rusia y China también enviaron una carta a la ONU declarando que el acuerdo nuclear con Teherán ha sido terminado. Así que lo que están diciendo es que el Reino Unido, Francia y Alemania, los llamados E3, están intentando activar un mecanismo de restablecimiento automático para volver a imponer sanciones de la ONU a Irán. Y lo que China, Rusia e Irán respondieron fue: no tan rápido, no vamos a hacer eso. ¿Es de eso de lo que se trata? We are not doing that. Is that what this is? That's exactly what they're saying. The United States. Eso es exactamente lo que están diciendo. Quiero decir, Estados Unidos se retira del JCPOA, dice que es un mal acuerdo y que no quiere tener nada que ver con él. Y luego, al mismo tiempo, insisten en que Irán debe cumplir con el JCPOA. Irán lo está cumpliendo. No hay pruebas de que Irán haya violado el acuerdo, al menos hasta hace muy poco. Luego Israel y Estados Unidos atacan a Irán. Y después de eso, recuerda, han atacado a Irán. Han atacado instalaciones nucleares civiles que están bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Quiero decir, están en flagrante violación de las disposiciones del Tratado de No Proliferación Nuclear, por cierto, y del derecho internacional. Nuclear Non-Proliferation Treaty, by the way, and of international law. A fact that, as far as I know, nobody. Un hecho que hasta donde yo sé, nadie en Occidente está señalando. Entonces vienen y dicen que las sanciones de restablecimiento automático deben volver a entrar en vigor. En realidad, no dan ninguna explicación. Se remiten a hechos que ocurrieron hace más de 20 años y al hecho de que, tras este ataque a las instalaciones del OIEA, Irán no está contento con el OIEA, lo cual no es sorprendente. No trabajan para intentar reconstruir la confianza entre el OIEA e Irán, ni entre Occidente e Irán. Y así deciden por su cuenta imponer sanciones de restablecimiento automático, porque supuestamente Irán está violando un tratado, el JCPOA, del que Estados Unidos se retiró. Es decir, de nuevo, casi parece increíble. You cannot really make this up. It is so self-interested, so Es tan egoísta, tan absurdo. Países racionales como China y Rusia, pero también, sospecho, en silencio muchos otros, están diciendo, bueno, ya sabes, si quieres comportarte otra vez de esta manera de niño mimado, no esperes que nosotros lo hagamos. Quiero decir, Irán es un país grande, tiene derecho a existir, a comerciar y a permitir que su gente viva su vida. Y no vamos a imponerles sanciones porque tú te comportes de esta forma tan extraña. Así que eso es lo que va a pasar. Creo que lo que significa es que China y Rusia seguirán comerciando con Irán.
Y en el caso de Rusia, probablemente proporcionarán armas a Irán, que Irán necesita absolutamente, porque ahora debe preocuparse siempre de que desde que fue atacado en junio, podría ser atacado de nuevo. Always worry now that since it was attacked in June, it might be attacked again. Y creo que hay otra razón. Es porque Estados Unidos siempre ha utilizado las sanciones a Irán como excusa para sancionar a empresas chinas. Cualquier empresa que tenga algún trato con Irán, sancionan a la empresa china. Sí, así que creo que están intentando quitarles esa excusa. Nosotros no sancionamos a Irán. Sí, bueno, en realidad eso es totalmente cierto. Es un buen punto. Good point. ¿Qué está pasando con el príncipe Andrés? Está claro que este escándalo ha estado gestándose un poco, luego se calma y ahora parece que ha vuelto a estallar. Yes, it has blown up. It's blown up to an incredible Sí, ha estallado. Ha estallado de una forma increíble. Y creo que una de las diferencias clave es que la reina, nuestra antigua reina, murió hace, ¿qué?, 2 o 3 años. Ella era la gran protectora de Andrew. Y luego hace unos meses, muy trágicamente, Virginia Giuffre murió, probablemente un suicidio, porque eso es lo que dicen. Y ahora va a salir su libro. No creo que nadie en Gran Bretaña crea las negaciones del príncipe Andrew. Esto ha estado latente aquí desde hace mucho, mucho tiempo, pero creo que la gente ya está harta. El hecho de que Andrew nunca haya mostrado realmente ningún signo de arrepentimiento, que nunca haya pedido disculpas, que nunca haya ofrecido ningún tipo de explicación coherente sobre lo que hizo, creo que la gente ya está harta. Y además de eso, hay que recordar siempre que en Gran Bretaña, esto, de nuevo, es algo difícil quizá de entender para la gente en China. Digo esto a pesar de que China es un país donde se toma en serio a Marx. Pero Gran Bretaña, más que la mayoría de los demás lugares, es un país donde la clase social importa. Y existe antagonismo de clase, siempre está ahí. Y una vez más, eso ha salido ahora a la superficie. Hay mucha ira en Inglaterra, especialmente por el hecho de que han existido lo que se llaman bandas de acoso, muchos ataques a mujeres jóvenes, tráfico sexual de mujeres jóvenes. Y ha habido la sensación de que el establishment ha ocultado eso por todo tipo de malas razones. Y aquí tenemos a un miembro del nivel más alto, el más privilegiado del establishment, que ha participado personalmente en el tráfico sexual o se ha beneficiado de él. Se puede ver que esa ira también ha salido a la superficie. Y hablamos de ello. Ya sabes, a veces no decir nada, no hacer nada, en realidad es una buena opción. Creo que uno de los problemas que tiene es que concedió esa entrevista, ¿verdad? Afirmó que dejó de contactar con Epstein en 2010, pero luego salieron correos electrónicos que mostraban que en 2011 todavía le escribía, incluso diciendo cosas como, estamos juntos en esto, y cosas por el estilo. Creo que eso también forma parte de lo que le metió en este lío, ¿no? Bueno, sí lo hizo, absolutamente. Quiero decir, porque demostró que mintió sobre eso, y mintió sobre su relación con Epstein. Y por supuesto, si mientes sobre esas cosas, probablemente también mientas sobre muchas otras. Así que todo eso encajó bien. Pero nunca ha mostrado ningún signo real de entender o aceptar que él mismo haya hecho algo realmente malo. Constantemente ha dado la impresión de que todas las críticas son de algún modo injustificadas. Y ahora hay informes de que ha intentado utilizar contactos en los medios e incluso en los servicios de inteligencia, o al menos con empresas de detectives privados, para intentar desacreditar a Giuffre. Y eso tampoco ha sido bien recibido. Pero, ¿qué le pasa a él? Hizo una declaración, no la entiendo del todo. Sigue siendo de la realeza, ¿no? Todavía tiene su título, pero no lo va a usar en público. ¿Qué significa eso exactamente?
Sí, quiero decir, eso es todo lo que significa. Sigue siendo el príncipe Andrés, Su Alteza Real el príncipe Andrés, duque de York, pero va a seguir llamándose príncipe Andrés, solo que ya no Su Alteza Real ni duque de York. En realidad, no ha cambiado nada. Es la misma persona que era, sigue viviendo en esa casa enorme. Nada en su vida ha cambiado de forma real, salvo que ya no puede llamarse a sí mismo de esas maneras como solía hacerlo. Quiero decir, es complicado. Vale. En general, creo que este asunto de Epstein afecta más a la clase alta británica que a la estadounidense. Sí, claro. Mendelssohn, hablamos de eso la última vez. Mencionaste que Mendelssohn era el embajador en Estados Unidos o algo así. Dimitió, o supongo que lo despidieron por su conexión con Epstein también. Entonces, ¿por qué es eso? En el Reino Unido, algunas personas se han visto afectadas. En Estados Unidos no hay nadie. No veo a ningún político ni a ninguna persona de estas partes. Hay una dimensión británica muy extraña en esta historia. Tenemos al príncipe Andrés, tenemos a Peter Mandelson y recordemos a Ghislaine Maxwell, que también es británica. Así que hay una dimensión británica muy importante en todo esto. Ahora bien, tienes toda la razón. Los miembros británicos de la élite se han visto afectados por ello. Y parece, en este momento, que es un escándalo mayor en el Reino Unido que en Estados Unidos. No estoy del todo seguro de por qué. Podría ser, dicho de forma muy sencilla, que en Estados Unidos se ha hecho más para proteger a ciertas personas y que eso se ha hecho con más éxito que en el Reino Unido. Y hay dimensiones particulares de esto en Gran Bretaña. No creo, como dije, que en Estados Unidos exista el mismo tipo de antagonismo de clases. Los estadounidenses no tienen una aristocracia como la que hay en Gran Bretaña, así que creo que eso probablemente desempeña algún papel. Pero como ocurre con tantas otras cosas relacionadas con el caso Epstein, uno acaba con más preguntas que respuestas. ¿Por qué amplia símbolo en Gran Bretaña ha sido expuesta nada en Kemla en Estados no ha sido? Como de, no es fácil de explicar. Y además me parece irónico, ¿verdad? Virginia Giuffre no creo que se suicidara. Bien, así que quien estuviera detrás de eso... Lo sé, la maestra tampoco. Sí. La mayoría de las personas que se conozco y que sabían de ello tampoco lo creen. Pero incluso, digamos, si ella se suicidó, creo que probablemente tiene mucho que ver con lo que experimentó, los atroces crímenes que la gente cometió contra ella. Creo que en cualquier caso, digas lo que digas, la gente debe asumir la responsabilidad de su muerte. No hay duda al respecto. Y en justicia, en Gran Bretaña, eso se reconoce. En Gran Bretaña creo que más que en Estados Unidos, la percepción generalizada sobre ella es la de una víctima, alguien que sufrió un abuso horrible, que ha quedado marcada por ello durante toda su vida y cuyo comportamiento a veces inusual fue producto de ese abuso. Así que esto ha sido más ampliamente reconocido y debatido en Gran Bretaña que creo en Estados Unidos. Y de nuevo, es interesante porque puede ser así. Sí, y creo que quien intentara silenciarla, si alguien la asesinó, claramente quería silenciarla. Pero desde su tumba, ahora a través de su libro, está hablando de nuevo. ¿No es irónico? Me parece... Sí, es muy irónico. Y por cierto, creo que me lo resaliaron, que fue tough railing you. Sí. Porque se trata de alguien que presumiblemente está deseando publicar su libro, alguien que planea suicidarse. No digo que sea imposible, simplemente no parece del todo probable. Sí, si ella estuviera viva... Bueno, en realidad no se le permitía. Creo que había algún tipo de acuerdo por el que no podía hablar realmente de su caso. Y ahora, ya sabes, gracias a su muerte, este libro puede publicarse. Es muy interesante.
Sí, le tengo mucho respeto. Creo que hizo una gran lucha. So do I, and so does my wife. Sí, yo también. Y mi esposa también, por cierto. Hablamos mucho de ella. Y ya sabes, estaba hablando de los escándalos de abusos en el Reino Unido, que son un gran tema aquí. Quiero decir, un gran tema del que el establishment no quiere hablar. Hay una investigación pública en curso sobre ellos y se está desmoronando. Está siendo saboteada deliberadamente. Esa es mi opinión, en cualquier caso. Pero todo este asunto de los hombres depredadores que abusan de mujeres jóvenes, de hecho que abusan de mujeres, pero especialmente de mujeres jóvenes y a veces de mujeres muy jóvenes, de niñas, es algo que nos ha afectado profundamente a ambos. Y como dije, es algo de lo que hablamos con frecuencia entre nosotros. Hemos hablado muchísimo de Geoffrey y de lo increíblemente valiente que es, y ambos hemos reaccionado muy mal a algunas de las cosas que se han dicho sobre ella. Sí, y luego algunas de las... La gente ya ha leído el libro y está indignada. Es horrendo lo que le pasó a ella. Es simplemente terrible. Absolutamente. Sí, Absolutamente. que enfermos. Quiero decir, estos hombres están enfermos. Well, speaking as a man myself, and Bueno, hablando como hombre, absolutamente estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, es algo que cualquier ser humano, sano, normal y ético, ni siquiera puede imaginar hacer. Hay un grado de depravación aquí que resulta asombroso. De hecho, anoche hablábamos de ello, mi esposa y yo, y Catherine me señaló que al parecer, la única persona que conoció a Epstein vio lo que estaba ocurriendo y dijo, esto es absolutamente malvado e inaceptable. Fue Melinda Gates. Al parecer, salió indignada y no quiso tener nada más que ver con ello. Y tengo que decir que eso ha aumentado enormemente mi respeto por ella. No lo sabía sobre ella. Sí, ella lo mencionó en la entrevista. En una de las entrevistas dijo que conoció a Epstein y que después tuvo pesadillas. Supongo que era una persona horrible de principio a fin. Eso quedó bastante claro. Quiero decir, Epstein ni siquiera parecía intentar ocultar que era una persona terrible. Quiero decir, esto es lo extraordinariamente terrible de todo el asunto Epstein. Era absolutamente descarado, completamente abierto sobre lo que hacía. No hubo ningún intento de ocultarlo. Lo hacía en su mansión de Nueva York. Y todo estaba dispuesto, básicamente, para facilitar esas depravaciones. Cualquiera que lo visitara podía verlo. Y era lo mismo en su isla y en ese enorme rancho que tenía. Eran, evidentemente, lugares de tortura que enjauftestendía por propio placer. Which he was operating for his own pleasure. Y creo que la gente está enfadada por esto. Realmente creo que esto perjudicó mucho a Trump, porque la gente está muy enfadada. Estas personas sabemos quiénes son. Quiero decir, ya hay mucha información disponible, ¿verdad? Y aún así, él lo negó todo. Y luego estas personas simplemente quedan libres sin ninguna consecuencia. Quiero decir, sí lo es the astrolog, mad. No nos dice eso, o responde a la pregunta, ¿por qué el gobierno occidental es como es? Es porque no hay rendición de cuentas. Quite so, exactly so. Exactamente. Justamente así. Sabes, lamento decir esto, no debería estar mencionándolo todo el tiempo. Pero de nuevo, quiero decir, vas al Financial Times, creo que era el Financial Times, y estaba leyendo sobre unos generales chinos que habían sido destituidos por corrupción. Lucha de poder, Xi Jinping enfrentando una crisis y todo eso. ¿Por qué no decirte a ti mismo, bueno, quizá estos son generales chinos que fueron sorprendidos participando en corrupción y por eso los destituyeron? Pero no podemos aceptar eso porque algo así nunca ocurre aquí. Because nothing like that ever happens here. Nobody gets sacked for corruption. Nadie es despedido por corrupción. Nadie es procesado por corrupción. Quiero decir, Epstein estuvo haciendo todo eso durante décadas. A nadie le importaba. Así que quiero decir, existe un nivel increíble de impunidad e indiferencia ante este tipo de cosas. Y por supuesto, es muy sintomático
de un sistema institucional en Occidente que ya no rinde cuentas, que ya no se preocupa, que es completamente egoísta, totalmente interesado en sí mismo, que se ha vuelto corrupto y depravado, y que está gobernando mal a Occidente exactamente como Hitler esperó. Misgoverning the West in exactly the way that you would expect. The US government has seized the El gobierno de Estados Unidos ha incautado 15.000 millones en criptomonedas a una empresa camboyana llamada Prince Group y está acusando a un ciudadano chino, Chen Qi, de blanqueo de dinero, fraude, conspiración, cosas por el estilo. Ahora bien, este caso también ha recibido mucha atención en China. No tanto porque él sea ciudadano chino, no es precisamente una buena persona, ¿está claro? Así que nadie ve eso como un problema, pero sí llama la atención sobre el hecho de que antes pensábamos que las criptomonedas eran seguras, que el gobierno no podía incautarlas fácilmente, ¿verdad? Que si no tenías el número de la cartera o algo así, nadie podía acceder a ellas. Claramente, el gobierno puede incautar 15.000 millones con bastante facilidad. Así que toda esa idea de que las criptomonedas son descentralizadas y seguras no es cierta. Bueno, nada sobre las criptomonedas es cierto, al menos en lo que a mí respecta. Quiero decir, ¿recuerdas cuando aparecieron por primera vez, cuando Bitcoin salió hace tantos años, y se suponía que iba a ser la moneda alternativa que todos íbamos a usar? Nunca llegó a serlo. Ahora es solo un vehículo de inversión, por lo que puedo ver, aunque no estoy seguro de en qué se está invirtiendo. Y tengo que decir que ni siquiera sé si eso es cierto. Pero lo que he oído, y esto es solo un rumor que repito, es que Bitcoin fue creado originalmente por una agencia de inteligencia occidental para pagar a la gente y mover fondos de manera que gobiernos como el chino no pudieran enterarse. Eso es lo que se dice, supuestamente. Ahora bien, no sé si es cierto, pero nunca he creído, ni por un segundo, que esto estuviera realmente fuera del control de los gobiernos. Siempre he sospechado que los gobiernos probablemente tuvieron algún papel en su creación. Llámame desconfiado si quieres. Y si lo necesitaran, se harían con él. If they needed to, they'd get their hands on it. Yeah, and this example, right? This tells us that's what it is. Sí, y este ejemplo, ¿verdad?, muestra exactamente de qué se trata. Bien, lo último. Alpha Arena está probando la IA dándole a 6 modelos la tarea de hacer operaciones con criptomonedas. ¿Y cuál lo hizo mejor? DeepSeek. DeepSeek, de forma constante, le dieron a cada modelo criptomonedas por valor de $10,000 para empezar y luego simplemente siguieron sus operaciones. De los 6, DeepSeek quedó en primer lugar. Grok y el modelo de Anthropic quedaron más o menos en segundo lugar. ¿Y cuál fue el peor? Gemini y ChatGPT. ¿No es interesante? Gemini and ChatGPT. Isn't that There interesting? you go. Well, it is very, very, very interesting. It doesn't surprise me at all, by the way. Absolutely. Bueno, es muy, muy interesante. No me sorprende en absoluto, por cierto, absolutamente nada. Quiero decir, es un ejemplo de hacer las cosas simplemente porque esto es, parece que, quiero decir, los estadounidenses crearon esta estructura enorme, elaborada y demasiado complicada, mientras que los chinos, como sabemos, lo hicieron muy rápido. Muy rápido. No sé si has oído hablar de esto, pero al parecer no tengo todos los detalles. Un amigo mío me dijo que se produjo algún tipo de hackeo y obtuvieron todo tipo de información sobre cómo hace las cosas China. Y al parecer ha sido una revelación para mucha gente, porque ya sabes, al construir un puente, por ejemplo, los chinos discuten, ya sabes, necesitamos, ¿cuánto hormigón necesitamos? Building a bridge, for example, the Chinese discuss, we need how much concrete do we need, how many steel piles, what the engineers are, how it's to be done. All that. ¿Cuántos pilotes de acero? ¿Qué están haciendo los ingenieros? ¿Cómo debe hacerse? Todo ese tipo de cosas. Mientras que en Occidente siempre se trata de, ya sabes, estrategias de marketing, estructuras ideológicas, ¿cómo debería hacerlo el libre mercado? ¿Debería hacerlo la industria? ¿Cómo debería hacerse? Pues bien, los chinos simplemente lo hacen. Y nosotros perdemos todo este tiempo pensando, por así decirlo, en el marco ideológico de hacer algo. Y creo que esto se relaciona directamente con la cuestión de la IA. China lo hace de forma muy sencilla, muy pragmática, muy directa. Nosotros dedicamos cantidades desmesuradas de tiempo a pensarlo en exceso. Porque en última instancia, a pesar de que China es un país socialista,
somos mucho más ideológicos que China. No somos pragmáticos como lo es China. No simplemente seguimos adelante y hacemos algo. Tenemos que hacerlo de la manera ideológicamente correcta. In the ideologically correct way. And also Y de intalidad de ganar en rápido. Creo que es mi fuerte pensar. But the one connects ultimately. Pero una cosa acaba conectando con la otra, porque nuestra ideología siempre trata de ganar dinero. La ideología de China trata de crear infraestructuras, construir puentes, hacer cosas así, cosas prácticas. Nosotros siempre estamos centrados en que nuestra ideología, en última instancia, consiste en hacernos muy, muy ricos. Esa es la diferencia fundamental. That's the fundamental difference. And in particular in AI, they want to keep people out. Y en particular, en el ámbito de la IA, quieren mantener a la gente fuera. Por eso siempre insisten en que requiere una gran inversión, ya sabes, necesitan mucho dinero. Los chips son extremadamente caros y contratan a personas con una remuneración muy alta y todo ese tipo de cosas para mantener la competencia al margen. Tampoco creo que eso sea bueno. En China hay mucha competencia, también en la IA. Exactamente. AI is also included. So, yeah. Dices toda la razón. Absolut, Switling. So I think that's interesting. Así que me parece interesante. Hubo mucho debate en Internet, algo así como cómo puedo seguir a DeepSeek para hacer operaciones, porque les va mejor, alrededor de un 30% por encima del promedio del mercado. Well, there you go. It does. Bueno, ahí lo tienes. No me sorprende en absoluto. Como dije, en realidad lo habría esperado. Te diré otra cosa. China tiene mejores matemáticos. China has better mathematicians. Es cierto. It's true. I know this. Es cierto, lo sé. En Cambridge, que es el principal centro de matemáticas, los mejores estudiantes que tienen son chinos. No pudieron encontrar a nadie lo bastante bueno para enseñarles en el Reino Unido, así que tuvieron que traer matemáticos de Rusia para hacerlo. Es cierto. Mathematicians from Russia to do. It's true. Sí, los rusos son buenos. Rasen son muy buenos. Por lo que tengo entendido, los ucranianos son bastante buenos. Well, from the Soviet Union. Lo sé, de la Unión Soviética. El problema con los rusos, al parecer, era que eran absolutamente incapaces de enseñar a los de primer curso, a los británicos de primer curso, porque encontraban que el nivel de los estudiantes de ciencias que llegaban a las universidades británicas desde el colegio estaba tan por detrás de lo que ellos estaban acostumbrados en Rusia, que simplemente no sabían muy bien cómo adaptarse a ese nivel. Pero ahora, ya ves, la forma en que lo hacen es que consiguen estudiantes de China. Y esos sí están a ese nivel. China tiene a los matemáticos y dispone de los recursos, así que puede perfectamente, y pronto tendrá los mejores chips. Quiero decir, ya sabes, las máquinas de litografía ultravioleta o como se llamen. Exactamente. Los chinos las construirán y harán unas mejores. Chinese will build them, and they will build better ones, and they will get to the next stage. Y llegarán a la siguiente etapa de la tecnología. Y eso va más allá de las máquinas de litografía. Sé que se ha hablado de ello. No voy a fingir que lo entiendo, pero estoy seguro de que también lo harán. Dentro de 5 años, no pasará mucho tiempo antes de que China esté muy por delante de nosotros en todas estas aplicaciones, porque China tiene los recursos, la gente, las ideas, la infraestructura, no solo la infraestructura técnica, sino todo el ecosistema, la competencia, las universidades, las formas de hacer las cosas. Y por supuesto, como has dicho correctamente, tiene las cadenas de suministro. China está al borde de logros muy grandes. Y esto no es algo de lo que los chinos deban ser ajenos. Creo que ellos también deberían entenderlo. China está más o menos donde estaban los Estados Unidos hacia 1910 o 1920, cuando estaba a punto de experimentar un enorme auge. When there was about to have an enormous upward surge. Yeah. And in the meantime, Sí. Y mientras tanto, la razón por la que el gobierno neerlandés es tan estúpido es que si China dejara de suministrar tierras raras a ASML, eso paralizaría a ASML y le daría a China tiempo para fabricar sus propias máquinas de litografía y ponerse al día.
No hay ninguna razón por la que China no pudiera simplemente hacer eso, ¿verdad? Pero ahora China tiene un motivo. Vale, no te doy las tierras raras, te pongo un alto. ¿Qué tan estúpido es eso? Es increíble. Stupid is that? It's so Absolutely. incredible. Absolutely. Absolutely. I mean, they were going back to Absolutamente, absolutamente. Quiero decir, ya sabes, volviendo al sector aeroespacial, los chinos están fabricando motores de avión, los rusos están fabricando motores de avión. La cuestión es que dentro de 10 años, las mejores aerolíneas, los mejores aviones, se fabricarán en China y quizá en Rusia. Ya no se fabricarán en Occidente. China tomará la delantera en cohetería. Los rusos son muy buenos ingenieros, por cierto, ingenieros de cohetes muy buenos, y tienen una industria química muy avanzada. Trabajarán con los chinos. Y como he dicho, estamos en ese punto. Y sí, el crecimiento fue solo del 4,8% en el último trimestre, o algo por el estilo, lo cual es absolutamente ridículo. Pero lo que está haciendo China es recuperar el aliento antes de la próxima primavera. Si has estudiado la historia tanto tiempo como yo, y la historia económica tanto tiempo como yo, puedes ver que es así. Mhm. So, Tess, hablemos la próxima semana. thank you so much.